Hola, el día de hoy vamos a ver ejercicios de problemas de caída libre. Ejercicios en los cuales se van a ver la forma en cómo normalmente se realiza ese tipo de ejercicios. Es decir, el proceso que normalmente se utiliza para que se pueda resolver este tipo de ejemplos en los cuales son muy interesantes porque se refiere exactamente a lo que sucede en nuestra Tierra. Bueno, comenzamos. Para realizar el primer problema, podemos observar que dice lo siguiente. ¿Con qué velocidad choca en el suelo? ¿Y desde qué altura se dejó caer un cuerpo? Veamos, lo voy a leer todo completamente. ¿Con qué velocidad choca en el suelo? ¿Y desde qué altura se dejó caer un cuerpo que tarda 5 segundos en llegar al piso? Si ustedes observan, dice lo siguiente. Dice que se dejó caer, por lo tanto, si se deja caer, tenemos por lo tanto que nuestra velocidad inicial al dejarse caer equivale a la cantidad de cero. Velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Y tarda la cantidad de 5 segundos en llegar al suelo. Me preguntan, ¿con qué velocidad choca en él? Por lo tanto, va a ser la velocidad final es igual a una interrogación. ¿Y desde qué altura se dejó caer? Quiere decir que la distancia vertical es igual a una interrogación. Pero como podemos nosotros notar, para ese caso podemos ver que se habla de que se deja caer un cuerpo. Quiere decir que si se deja caer un cuerpo, estamos hablando entonces de que nuestro fenómeno que estamos manejando es caída libre. Por lo tanto, como el cuerpo va hacia abajo, entonces la aceleración de la gravedad para este ejemplo es positiva de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Definitivamente, a nivel del mar, su valor es 9.81. Sin embargo, pues no nos afecta mucho manejar el 9.8, eliminando la décima. Para encontrar esto, tenemos una fórmula que dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sin embargo, esta es una fórmula de lo que viene siendo movimiento rectilíneo uniforme, que son las mismas, solamente que para ese caso se había señalado que para ese caso cambiamos la A por la letra G, que es la aceleración de la gravedad. Aunque déjenme cambiarlo porque sí quedó medio raro el valor. Y entonces sería GT. Y así como tenemos nuestro problema. Por lo tanto, sustituyendo la velocidad final es igual a la inicial, que vale 0, más el valor de, sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 5 segundos. Y de acuerdo con lo que podemos observar aquí, en base a las unidades, elimino un segundo con un segundo y el resultado pues simplemente es la multiplicación de 9.8 por 5 y el resultado que tenemos es choca en el suelo con una velocidad final igual al valor de 49 metros sobre segundo. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestro primer ejemplo. Para el siguiente podemos observar que ahora quieren saber la altura. Es decir, la altura sabemos que es una distancia porque recuerden que la distancia se puede medir hacia arriba es altura, hacia abajo es profundidad. Lo grueso de un lápiz sigue siendo una distancia. Por lo tanto, sería velocidad inicial más velocidad final todo dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, que es una de las fórmulas más comunes. Por lo tanto, la distancia es igual. Sería en este caso la inicial que es 0 más 49 metros sobre segundo dividido sobre 2 y todo esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de 5 segundos. Y entonces simplemente se multiplica por 5 y el resultado es 245 metros, pero hay que eliminar segundos con segundos para que nos quede solamente la unidad que nosotros requerimos, que en este caso es metro. Por lo tanto, la distancia determinada es 245 metros. Y tenemos nuestro primer ejemplo trabajando con lo que viene siendo la caída libre.
Es importante recordar aquí lo siguiente. Por ejemplo, dice, este se dejó caer. En el caso de que el cuerpo se esté lanzando, pues entonces vamos a saber que se está refiriendo a lo que viene siendo una velocidad inicial y ahora entonces su valor ya no va a ser cero. Aquí tenemos el siguiente caso que tenemos que dice se dispara verticalmente hacia arriba. Veamos, ya cambió. Es decir, ahora tenemos otras características. Quiere decir que es un movimiento vertical, pero hacia arriba. Por lo tanto, si el lanzamiento es hacia arriba, entonces tenemos lo que viene siendo un tiro vertical. Y como es un tiro vertical, entonces tenemos que, leo nuevamente, se dispara verticalmente hacia arriba una pistola lanzando una ojiva, la bala, con una velocidad de 400 metros sobre segundo. La velocidad inicial es igual a 400 metros sobre segundo. Determina el tiempo que tarda en llegar a la máxima altura, es decir, tiempo es igual a una interrogación cuando llega a la máxima altura. Aquí es importante que nosotros notemos lo siguiente. Es decir, si nosotros estamos hablando de que se dispara hacia arriba, por ejemplo, vamos a suponer que esta sería la pistola, así de esta manera, y se dispara hacia arriba, entonces esta bala va a ir subiendo, sigue subiendo, pero llega un punto en el cual se detiene. Y a partir de ese momento decimos que su velocidad final es igual a cero. Y de ahí ya no va a subir más, por lo tanto, esta va a ser cuando la velocidad final es igual a cero, quiere decir que tenemos la altura máxima. Y aquí me preguntan el tiempo. Entonces, para la altura máxima, la velocidad final es igual a cero. Enseguida dice, y la máxima altura que alcanza. Por lo tanto, la altura máxima, ese max, va a ser igual a una interrogación. Le pongo max porque pueden ser muchas alturas. Se puede ir de aquí, 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 aquí. Es decir, puede tener muchas alturas, pero solamente una es máxima. Al llegar hasta la parte superior cuando es cero. Y dice la máxima altura que alcanza y la velocidad que lleva. Aquí ya viene un cambio, es decir, la velocidad que lleva lo voy a señalar así de esta manera. Entonces viene velocidad final es igual a una interrogación cuando han pasado la cantidad de 40 segundos. Y otra vez la velocidad final, una interrogación cuando el tiempo es igual a 70 segundos. Como ven, son varias fórmulas que nosotros vamos a utilizar para este caso. Recordando, como estamos trabajando ya directamente con lo que viene siendo nuestro problema de tiro vertical, entonces no hay que olvidar que cuando el cuerpo va hacia arriba, su aceleración de la gravedad es negativa porque va en contra de la atracción de la gravedad. Es decir, tiene una desaceleración. Por lo tanto, la G para este problema es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, ya para calcular el tiempo, la fórmula que me parece más adecuada dice lo siguiente. La aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial dividida sobre el tiempo. Pero hay que recordar que esta A se transforma en G. Por lo tanto, despejando esto que está dividiendo, que es mi pregunta, pasaría para acá multiplicando. Por lo tanto, nos quedaría entonces la fórmula semidespejada. GT es igual a DF menos BI. Y ya despejando esto, nos queda entonces que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la inicial dividido sobre la aceleración G. Y entonces ya con eso como base vamos a poder determinar el tiempo, que es tiempo es igual, en este caso nos quedaría la velocidad final que sería 0 menos la inicial cuyo valor es 400 metros sobre segundo entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y 0 se elimina, no es nada, pero menos entre menos resulta más. Y aquí tenemos que vamos a utilizar el producto de quebrados para ver sus unidades. Se multiplica extremo por extremo y se anota en la parte superior, es decir,
metro segundo cuadrado. Y medio con medio, y se anota en la parte de abajo, metro segundo. Por lo tanto, ya eliminando nos quedaría metro con metro se elimina, un segundo con un segundo, y el resultado, pues ahí lo tenemos, va a ser en segundos. Y haciendo la operación, entonces resulta 400 entre 9.8, el resultado es 40.81 segundos, es decir, 40.81 segundos. Y aquí tenemos nuestro primer resultado. Para el siguiente resultado, vamos a trabajar ahora con lo que viene la distancia. Para la distancia, para no interferir con el esquema que puse ahí para más o menos entender qué es lo que estamos haciendo, vamos a utilizar entonces un espacio más abajo y nos quedaría lo siguiente. Como es distancia va a ser S, va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, la distancia, o que en este caso le estamos llamando altura máxima o distancia máxima, sería entonces la inicial que vale 400 metros sobre segundo y más la final que vale 0 dividido entre 2 y todo esto multiplicado por el valor de el tiempo que tarda en subir, que sería 40.81 segundos. Y podemos notar que se puede eliminar el segundo con este segundo y nos queda solamente metro. Y haciendo la operación, nos quedaría entonces 400 entre 2 por 40.81 segundos. Y el resultado es pues, una cantidad muy grande, se sube mucha altura, es decir, porque tiene mucha velocidad inicial. Por lo tanto, la altura máxima que alcanza la bala es 8.162 metros. Como ven, pues es una cantidad respetable. Hay que recordar que en esto se basaban en la Segunda Guerra Mundial cuando trataban de tumbar a los aviones enemigos cuando estaban bombardeando. Ahora, para calcular la última, la velocidad final, entonces me queda velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Y para el caso número 1, para el caso número 1 me quedaría entonces velocidad final es igual a la inicial, que sería 400 metros sobre segundo, más la gravedad que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la cantidad de 40 segundos. Y de acuerdo con lo que sabemos, se elimina segundo con segundo y el resultado solamente va a ser metro sobre segundo. Haciendo operación, podemos decir, casi inútil, la velocidad final sería igual al valor de 400 metros sobre segundo, menos, porque más por menos da menos, entonces nos quedaría el valor 9.8 por 40. Y el resultado sale 392 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad con la que iría, en este caso, nuestra bala sería con una velocidad final igual al valor de 8 metros sobre segundo. Quiere decir que casi ya se ha detenido. Su velocidad prácticamente es mínima. Pero también tenemos otra pregunta. Tenemos ahora con otro tiempo, vamos a ver qué sucede con el otro tiempo y nos quedaría entonces utilizando lo que viene siendo nuestro trabajo, nos queda el número 2. Sería la velocidad final es igual a 400 metros sobre segundo más. Otra vez volvemos al valor negativo, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado
multiplicado por el valor de 70 segundos. Eliminando segundo con segundo, entonces nos queda que el valor es igual a velocidad final es igual a 400 metros sobre segundo menos, porque está el más por menos, y el resultado sería 9.8 por 70 es igual a 686 metros sobre segundo. Y a la hora de hacer la operación nos queda entonces el resultado igual a menos la velocidad final es igual a menos 286. Déjeme que ya quedó medio feo esto. Entonces, ya para que no quede muy fea la letra, 286 metros sobre segundo. Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos. Pero, ¿por qué razón está saliendo negativo? Pues hay que recordar que el tiro se hizo así, de esta manera. Voy a volverlo a representar. Y hay que así, al llegar aquí se detiene y cuando viene de esta manera, entonces, si para arriba decimos que es positivo, entonces cuando el cuerpo, la bala, viene hacia abajo, el resultado, la velocidad, deberá ser negativa, porque para arriba la velocidad es positiva, quedando de esa manera la causa por la cual aparece esa situación de esa manera. Entonces, es así como tenemos lo que viene siendo la velocidad. La velocidad hacia arriba es positiva y cuando viene hacia abajo, la velocidad ahora va a ser negativa. Y esta es la forma como se maneja los cálculos utilizando lo que viene siendo las bases del movimiento de caída libre y el movimiento denominado tiro vertical. Pues esperemos que esto les haya parecido muy sencillo y que sea fácil de interpretar y de comprender.